La violencia. Yo creo que hay muchas formas de violencia. Aparentemente en Tucumán hubo violencia, en Jujuy hubo violencia, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires hubo violencia. Creo que hay una violencia verbal permanente y creo sobre todo que lo que hay es una absoluta falta de diálogo político, una absoluta falta de diálogo político. Quiero decir, Scioli se para al lado de la presidenta, se dicen cosas entre ellos, no hay una conversación política con ideas que atienda los problemas, con un diagnóstico preciso. Yo creo que estamos... Cuando el tema principal de las elecciones es si las urnas fueron violadas o quemadas o no, si en la campaña hay muertos o no hay muertos, es porque hemos dejado muy atrás un nivel razonable de prácticas cívicas que no deberíamos haber dejado nunca. Mariano. Alejandro, ¿no crees que parte de lo que está pasando tiene que ver con la responsabilidad de la oposición? Porque vos fíjate que, bueno, se habló mucho de alianzas. Macri dijo, bueno, nosotros somos los puros, Massa es impuro, es peronista. Bueno, tuvimos la elección, yo creo, y la suma de los dos daba 50. Yo creo que la oposición ha actuado de un modo muy poco inteligente. Y cuando digo poco inteligente, no digo poco astuto. Es decir, no estoy pensando que otro modo hubiera sido mejor desde el punto de vista del resultado electoral, pero sí hubiera sido mejor desde el punto de vista de la estructuración política del país. Creo que el primer gran error, y posiblemente Storani va a estar en desacuerdo conmigo, pero creo que el primer gran error es la ruptura del Frente UNEN. Yo creo que si el Frente UNEN se hubiera mantenido y Macri hubiera hecho un acuerdo con Massa, habríamos tenido un paisaje político que expresa mejor lo que la Argentina es. Es decir, un frente de centroizquierda, que históricamente pueden estar entre el 15 y el 22-23% del electorado estable, un nuevo frente de centroderecha en torno de Macri, acompañado por Massa, con un 30%, y un peronismo con este perfil, esta geografía variable que va hacia la izquierda, hacia la derecha, pero que básicamente es este régimen populista que conocemos hace muchos años, y que está en el 30 y algo. Eso en las PASO y en las generales, en la primera vuelta, hubiera mostrado una composición del país mucho más rica y mucho más real. Hoy lo que tenemos son distribuciones de votos que no están expresando realmente intenciones de los votantes, sino alternativas de los políticos. Lo que los políticos supieron hacer no es expresar, no es cumplir con una tarea de representación. Pensaron principalmente en alianzas que pudieran resultar convenientes para obtener puestos locales, gobernaciones, intendencias, lo de gobernaciones salió bastante mal por lo demás, legisladores, etcétera, y desatendieron su obligación de representación. Alejandro, bueno que vos hagas ese planteo. Es una obligación intelectual e ideológica. Pero es muy bueno que vos hagas ese planteo, porque todos tenemos una tendencia obvia a la crítica hacia el oficialismo, que es la que ocupa el espacio central y maneja el Estado. Pero acá hay responsabilidades, como bien planteó Mariano, de la oposición que no quedaron claras. Yo diría... ¿Por qué se rompió los problemas de la oposición vienen de larga data, Chardy. De larga data quiero decir. La oposición ha sido funcional a la captura de cuotas de poder de parte del kirchnerismo durante muchos años. Cuando el gobierno captura las AFJP, la oposición mayoritariamente acompaña, un año después de que los afiliados a las AFJP decidieron no hacerlo. Yo no creo que las AFJP fueran un buen régimen, creo que era malo, pero creo que si lo vamos a cambiar, lo que debería haber habido era 2 o 3 años de mucho trabajo técnico, parlamentario. También podríamos decir lo mismo de la ley de medios. La ley de medios, las AFJP, aerolíneas, ¿no? YPF. Ahora, y la oposición le fue dando cuotas de poder a cambio de ideas. ¿Cómo no voy a acompañar YPF?
Y no sé si voy a acompañar YPF. YPF, en principio, para el gobierno es recursos al servicio de una práctica crecientemente autoritaria. La oposición relegó su rol. Ahí está el punto, me parece. ¿Vos no crees que el corte de las alianzas de la oposición, en lugar de la centroizquierda, la centroderecha, en realidad, en este momento del país, por el peligro del autoritarismo y la consolidación del populismo autoritario, que no se debería dar entre autoritarismo y populismo y las fuerzas republicanas? Es decir, creo que estamos en un momento demasiado grave del país como para pensar en izquierdas y derechas. Lo que pasa es que, yo lo primero que diría es, hay una primera vuelta. Esa primera vuelta tiene que ser la expresión de una Argentina intelectual, ideológica y políticamente plural. Yo creo que no debemos, quienes no hemos acompañado al gobierno, no debemos sucumbir a la ilusión que el gobierno construye de que son ellos y todos los demás. No son ellos y todos los demás. Hay muchas cosas en torno del poder en Argentina y no es unos contra otros. No creo que debamos sostener en una primera vuelta la tesis de unos contra otros. Segundo, pero cuidado que en primera vuelta puede terminar la elección. Es cierto, si pero yo ahí te diría dos cosas. ¿No? Yo ahí diría dos cosas. Y ahí gana el populismo y el autoritarismo. Es cierto, pero hay dos aspectos que para mí son centrales y son los siguientes. Yo no quiero que pierda el kirchnerismo porque Cristina Kirchner me cae mal. Además de que Cristina Kirchner me cae mal, porque sus gestos, su discurso, sus prácticas políticas y los resultados de su gestión hacen que me caiga mal. Yo creo que pierde el kirchnerismo por lo que ha hecho con este país, que ha sido malo. Y hay básicamente dos cosas que son muy graves y de las que la oposición, que podría sustituirla, no habla. La corrupción no es un tema central en el discurso de Macri y por tanto no tengo por qué cederle un voto de confianza cuando no está enfocando con artillería discursiva muy pesada sobre un aspecto que es crítico. Y la pobreza es el otro. Entonces, bueno, Macri hace con la pobreza eje de su discurso. No es. Tenemos un 30% de pobreza en Argentina y hablar de erradicarla no es decir voy a seguir con la asignación universal por hijo, es hablar seriamente de la lucha contra la pobreza. Nadie lo hace. Entonces, sí es que se vaya Cristina, pero nadie está diciendo cómo va a juzgar la corrupción pasada y evitar la futura. Bueno, lo dice Carrió, ¿no? Creo que Carrió es la voz de la justicia, digamos. Carrió es la voz de la conciencia. Sí. Pero de no la conciencia de ella, yo me aparto de esa eso, conciencia. Alejandro, fue un gusto enorme, muchas gracias. Gracias a ustedes.